Bien, hola, ¿cómo están? Estamos en vivo en este momento, en este espacio que tenemos todos los martes y jueves. Muy contentos de estar contigo, Pablo, aquí acompañándoles ya en esta cuarentena que llegamos casi a los 50 días, creo que 2 o 3 días faltan nada más para 50 días aquí en Buenos Aires y me imagino también está sucediendo eso en el resto de nuestra Sudamérica y en parte del mundo donde se está viviendo de esta manera, la estamos viviendo todas y todos. Así es, hola, buenas tardes a todos. Día martes hoy, para los que andan medio perdidos con tantos días de estar encerrados en la casa. Sí, No casi solamente, mediados de mayo, sí, ya ha increíble. pasado volando el año. También estamos acá de compañía con Chester, que siempre le gusta salir en los vivos, porque así extraña el cariño. Hoy, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Sí, muy querida, muy respetada dentro de los espacios que ella ha logrado. A mí me encanta el trabajo que realiza desde el audiovisual, desde el texto, una mujer comprometida con la información, pero también desde lo poético, desde la crónica. Ya cuando hablas de crónica, se entiende su nombre y seguramente ustedes que ya nos están siguiendo a través de esta página saben, ya lo hemos estado difundiendo, ella es Cecilia Lanza, que en este momento se conecta junto a nosotros aquí en Diversa en Vivo y vamos a dialogar junto a ella. Vamos a conocer un poco de ese currículum, de esa biografía larga, tendida y de mucho compromiso y amor respecto a lo que hace. Así es, el día de hoy estamos, como dijo Andrés, con Cecilia Lanzalobo, trotadora de nacimiento, paracaidista prematura, periodista fuego lento, cronista apasionada, ciclista a la vista y bailadora la fin. Se graduó como publicista y fue insuficiente. Se graduó como licenciada en Comunicación Social, Universidad Católica de La Paz, y también fue insuficiente. Optó por una maestría en literatura hispanoamericana, estudios culturales, y entonces se topó con la crónica, ese género bastardo al que ha dedicado gran parte de su producción escrita y audiovisual. Su proyecto más importante ha sido Contramano, programa de televisión difundido durante 5 años en PAT y por el que ganó varios reconocimientos. Es autora de varios libros de crónica, ha sido subdirectora de la primera revista boliviana de periodismo narrativo, Pie Izquierdo, junto a Alex Ayala, fue videoperiodista de Vichy Movement, Holanda, y bloguera en America's Quarterly. Actualmente dirige la revista Rascacielos de Periodismo Narrativo de Página 7. Le damos la bienvenida A a Cecilia. Cecilia Lanza. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Tremenda. Bueno, muchas gracias. No, yo muy honrada de estar aquí con ustedes. Así que nos charlaremos. Un gusto saludarlos y saludar a toda la gente que nos está viendo y que nos regala algo que es tan valioso que es el tiempo. Así que, bueno, muchas gracias. Así A es. ti, gracias. ¿Cómo estás viviendo esta pandemia, Ceci, en este tiempo donde son varios días que estamos en casa? No sé si es tu caso, eh, muchos medios de comunicación sí los puedes hacer desde casa, pero hay otros que no, que tienes que movilizarte. En tu caso, ¿qué sucede? ¿Cómo estás eh, en este tiempo? ¿Estás en casa? ¿Estás movilizándote al medio? ¿Cómo te estás, eh, qué estás haciendo? No, yo estoy en mi casa pensando mucho en todo esto que está sucediendo, ¿no? Porque esto nos ha obligado a cambiar una serie de hábitos, costumbres, de maneras de vivir. Pero básicamente estoy aquí, es decir, no he salido al medio ni nada porque no se ha permitido. Bueno, solamente los colegas que cubren política, sociedad sobre todo, ellos sí tienen que necesariamente estar ahí, los reporteros, ¿no? Pero mi trabajo no es este. Yo siempre he dicho, ¿no? Soy una privilegiada, la verdad, por el trabajo que hago, que es de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí trabajando muchísimo desde la casa. Y hay estudios y todo, ¿no? Que han medido la cantidad de horas que estamos trabajando, así como que horas más, de más. Es bien raro lo que nos está pasando también con el tiempo, ¿no? Hemos perdido un poco la noción del tiempo, pero en mi caso no te cuento, o sea, les cuento que no, pues es decir, yo estoy con una rutina como siempre ha sido mi trabajo,
así que no ando demasiado perdida con el tiempo, ¿no? Yo tengo mis días de cierre de edición, etcétera, así que no estoy muy perdida en eso, pero sí he estado haciendo mucho, desde antes de la pandemia, ¿no? He estado trabajando mucho en escritorio, ¿no? Que es algo que un poco que ni modo, porque mi trabajo cuando escribo es básicamente en la calle, ¿no? Y eso nos limita, pero al mismo tiempo creo que estamos teniendo la oportunidad de, como les decía, de repensar tantas cosas, que también es importante, los desafíos que estamos viviendo, ¿no? Esto nos ha desafiado a trabajar realmente de manera muy creativa y ingeniárnosla, ¿no? Para ver cómo resolvemos la escritura, cómo resolvemos la falta de calle para ir a reportear, por ejemplo, para charlar con la gente. Hace un par de semanas he sacado una crónica, por ejemplo, que hacía muy bello trabajar. O sea, no es que yo haya estado en la calle y haya viajado hasta el lugar, que era en Pisiga, donde están los bolivianos que han quedado en la frontera, pero ha sido una manera muy novedosa para mí de trabajar, ¿no? Es decir, ha sido a puro audios con la compañera que era mi personaje en esta historia, pero desde que ella estaba allá, ¿no? O sea, no es que ha llegado y le he entrevistado, ella me mandaba audios todo el tiempo, y con esos audios allá en el camino, aquí, hemos ido reconstruyendo la historia, ¿no? Entonces, ha sido una cosa bien interesante. ¿Qué opinión tenés acerca de cómo se vive la pandemia en Bolivia, ¿no? Porque nosotros estamos de este lado de Argentina y si bien seguimos las noticias son bien variadas. ¿Qué opinión es la que, a nivel personal, ¿no? De cómo se está viviendo la pandemia en Bolivia? Veo lo que puedo ver, ¿no? Como no estoy en la calle, ¿no? Que es lo que nos pasa a gran parte de nosotros, es que todo esto que yo, o sea, toda la opinión que yo pueda tener sobre cómo la estamos viviendo está mediada precisamente por los medios a los que tenemos acceso, ¿no? Que puede ser, no sé, ¿no? La radio, la televisión, los medios en general, las redes, en fin, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que en general hemos estado cumpliendo más o menos bien, ¿no? Pero sí hay una buena cantidad de gente, ¿no? De bolivianos que no la han estado cumpliendo de manera, digamos, tan estricta, porque nos pasa, ¿no? Es una cosa así muy de seres humanos, ¿no? Que no entendemos la dimensión de algún conflicto, de alguna cosa como esta tan impensada para todos, hasta que no la tienes cerca, hasta que no la vives realmente cerca. Y yo he vivido esto muy cerca desde los primeros días, ¿no? Y es que ha muerto el esposo de mi prima, de mi amiga del alma, que era este ejecutivo de Access, ¿no? Que murió al principio. Entonces, uno diría, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, una cosa impensada realmente, impensable, ¿no? Entonces, mientras no la vives de cerca, te parece un poco distante, lejana, en fin, ¿no? Pero bueno, hemos estado, creo, viviendo, algunos lo hemos cumplido, como les digo, otros no mucho, pero bueno, ahí estamos soportando, digamos, este encierro de muchas maneras, pero yo creo que esto también nos hace pensar una cosa bien interesante, y es que de alguna manera ya vivíamos en esta situación un poco, estamos como sorprendidos, ¿no? Porque estamos totalmente conectados a las redes, vivimos, no sé qué haríamos sin esto, digamos, ¿no? Nos sorprende estar tan conectados, pero al mismo tiempo yo creo que es una sorpresa un poco particular porque ya vivíamos conectados a las redes. Más bien creo que está pasando una cosa inclusive inversa, ¿no? Y es que nos estamos dando cuenta que no solamente existe ese mundo en el que estábamos viviendo ya hace rato, no sé si a ustedes les pasaba, pero no había cuándo te encuentres con tus amigos, ¿no? Que todo el tiempo estaba súper ocupado y nos veremos tal día y el otro no, yo no puedo, nadie podía, nunca podías. La vida muy correteada, muy ajetreada, ¿no? Entonces resulta que ahora verdaderamente estamos encerrados y sin poder ver a la gente que queremos, sin poder ir a tomarnos un cafecito, abrazarnos, no sé qué. Y entonces estamos asumiendo, creo, conciencia
de ese modo cuarenteneado en el que ya vivíamos antes, ¿no? Y que más bien ahora nos obliga a mirar, a pensar así otra realidad, ¿no? Y depende con qué ojos lo miras. Ayer hablaba con una amiga y le decía, ay, ¿qué pasa esta cosa para que no? Y ella me ha encantado una actitud tan linda, tan positiva, así me dice, bueno, a mí me ha sentado muy bien, ¿no? Porque he aprendido a cocinar, he aprendido a valorar ciertas cosas, he aprendido a, no sé, a mirar unas cosas que antes no veía, ¿no? Que era, no sé, estar con tus hijos, estar con, ¿no? Ahora, bueno, esa es una parte de la realidad, ¿no? La otra parte de la realidad es la social, ¿no? Esa realidad mucho más compleja de la gente que ha quedado sin sustento, ¿no? A causa de esta situación. Y ese es un asunto muy complicado, ¿no? Realmente muy complicado porque ¿cómo salimos, cómo resolvemos esa situación, ¿no? Entre la salud y la economía? Y hasta ahora, que yo sepa, nadie tiene la fórmula. Hay una idea en el mundo que manejan los entendidos en el tema, pero que en los hechos es muy poco practicable, ¿no? Que es esta idea que la maneja no recuerdo el nombre, pero es este científico sueco, ¿no? Porque el modelo sueco es el que se está discutiendo ahorita, ¿no? A la voluntad, a la conciencia, digamos, de sus ciudadanos, porque la idea es lograr la inmunidad de rebaño, que le llaman, ¿no? Es decir, que todos finalmente de una vez, ¿no? Nos enfermemos, nos sanemos y logremos esa inmunidad, ¿no? Bueno, eso pueden decirlo quienes tienen un sistema de salud como tienen los suecos, por ejemplo, ¿no? Pero no deja de ser interesante, es decir, el fondo de esa lógica es correcto, ¿no? Si quieren, no sé si estoy hablando mucho, pero no. A mí me parece interesante, ¿no? Porque, claro, el fondo de ese principio es correcto, es decir, un 70% de la población efectivamente se va a tener el virus. Ese 70% es, digamos, llamémosle la población medianamente saludable, con ciertas características, en fin, ¿no? Hay un 30%, sin embargo, que es la población vulnerable, ¿no? Esa es la que tenemos que evitar que contraiga la enfermedad, por lo menos ahora, ¿no? Y lo ideal sería que no la contraiga nunca. Es decir, si ese 70% logra enfermarse y curarse, es decir, ser inmune, este 30% no se va a contagiar. Pero ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para recluir, llevar a un solo lugar a ese 30%? Hablemos del país, ¿no? Hay, digamos, ese 30% de gente vulnerable, ¿no? Que sean los enfermos, la gente adulta, ¿no? Yo vivo con una persona adulta, mi hermana vive con mi mamá que es adulta, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces a mí se me ocurrían cosas así muy locas, ¿no? Porque claro, estamos haciendo un momento en el que realmente estamos pensando y pensando todo el tiempo, tenemos el tiempo del mundo para pensar, ¿no? Entonces, claro, hay cosas así muy locas que a uno se le puede ocurrir, como, ¿qué hacemos? ¿No? Si esto no funciona desde arriba, que funcione desde abajo, ¿no? ¿Qué pasaría si empezamos a resolver el asunto desde los núcleos más chiquititos? No, cosas francamente utópicas, ¿no? Porque claro, uno podría resolverlo de manera absolutamente personal y familiar, es decir, yo agarro y digo, ya, ok, mis tíos, mis abuelos, la gente adulta, váyanse a la casa de la tía, no, cuídense, los jóvenes, vamos y nos vamos enfermando poco a poco, ya tú primero, tú segundo, yo te cuido y logramos la inmunidad y ya no los contagiamos, ¿no? Pero resulta que tienes el vecino, ¿no? Pues si lo hiciera el vecino, el otro, ¿verdad? Bueno, podría lograrse, pero resulta que vivimos rodeados de otros países y eso es inevitable, hay fronteras, hay viajes, van y vienen, entonces es una cosa imposible. Así que por ahora la fórmula es cuidarse y ir enfermándose finalmente poco a poco para no saturar el sistema, porque en realidad todos nos vamos a enfermar algún ratito. Así es. Bueno, mientras leía un poco de tu biografía, que lo compartía con nuestros seguidores y las personas que nos están siguiendo, hablaba un poco de la insuficiencia, ¿no? De querer seguir logrando cosas y adquirir conocimientos y nueva educación y formación. ¿Qué es lo que te motiva en todo este sentido? Teniendo en cuenta que, bueno, has trabajado en publicidad y luego has pasado a la comunicación. ¿Cuál es la motivación que te llevó a decir, bueno,
esta insuficiencia siempre es como que nos falta algo, ¿no? Como que decir, hay algo que puedo seguir mejorando y puedo seguir trabajando. ¿Qué te motiva a seguir? Ay, uy, a ratos, alguna vez pensaba en alguna gente como, digamos, no sé, mi hermano, un montón de gente, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, en mi hermano, que desde muy chiquito él había tenido una habilidad, desde muy chiquito. Y yo tenía mucha envidia, ¿no? Y decía, qué maravilla, yo quisiera saber así desde guauito, hubiese querido saber desde qué quiero. Así, quiero una cosa en mi vida y me dedico a esa cosa en mi vida, ¿no? Pero luego comprendí que eso está muy bien, ¿no? Pero que desarrollar otras habilidades, diversas habilidades, es también, o me gusta más inclusive, ¿no? Es como muy rico. De hecho, yo quisiera estudiar historia, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora mismo me encantaría estudiar historia. Yo quisiera tener, siempre digo, quisiera tener, me faltan vidas para hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? Y he intentado hacer muchas cosas, siempre digo, si soy una arquitecta frustrada, digamos, ¿no? Soy una diseñadora gráfica. Yo quisiera ser diseñadora gráfica, quisiera ser arquitecta, yo quisiera ser deportista. Entonces, he intentado hacer un poquito de todo en mi vida. No, pero en verdad lo que me, digamos, lo que me motiva, qué sé yo, es, no sé, supongo que el interés por el asunto común, ¿no? Y creo que desde el periodismo, desde la comunicación, mejor dicho, desde la comunicación social, es posible lograr no sé, es posible no solamente desarrollar estas habilidades que uno pueda tener, ¿no? Que son varias, en comunicación tú puedes hacer varias cosas, ¿no? Dedicarte, no sé, a la radio, a la televisión, a la comunicación estrictamente, en fin. Pero además puedes hacer eso que creo que nos motiva mucho a los comunicadores y a los periodistas, que es lograr algún cambio en la sociedad, ¿no? Lograr algún aporte, mejor dicho, social, ¿no? Eso es lo que básicamente me motiva. Y si tú te refieres a mí, específicamente a mi carrera, ¿no? A lo que he estudiado, es que yo creo que nunca es suficiente, pues, ¿no? Para hacer un trabajo como el del periodismo, la comunicación, no podría nunca ser suficiente la formación que nos dan en la universidad, ¿no? El periodista yo creo que tienes que por lo menos tener una formación en una otra área, ¿no? Ya sea, no sé, historia, antropología, y bueno, ciertamente la literatura es algo que complementa muy bien el trabajo en el periodismo, ¿no? Así es. Bueno, también has trabajado en televisión, a ver si nos podés contar un poco, bueno, este paso por la televisión con el programa Contramano, que además recibiste un reconocimiento por este programa. Uh-huh. No, Contramano es mi gran amor, es el amor de mi vida. Le tengo cariño inmenso. Lo que pasa es que yo había llegado hace poco tiempo atrás, había terminado una maestría precisamente en literatura, y fue ahí donde yo me encontré, digamos, y me enamoré de la crónica, ¿no? Este modo narrativo, este género periodístico, literario, ¿sí? Que combina, ¿no? Ambos mundos, ¿no? Por un lado, el periodismo, ¿no? Y por otro lado, la literatura, o digamos, llamémosle la escritura, ¿no? Entonces yo estaba así como recién llegadita y con ganas de hacer cosas con eso, y se presentó la ocasión de trabajar en la televisión. Y yo presenté este proyecto, o sea, hasta contar uno, ¿no? Que era hacer crónica en televisión, ¿no? Todavía no se lo hacía, y eso es lo que yo hice, ¿no? Entonces me dieron ¿qué se dice? Pues el grato horario, no sé, el horario estelar de la medianoche, más o menos. Pero luego ese programa fue tan lindo, tuvo tan linda acogida, ¿no? Que luego nos dieron el domingo en un super horario, ¿no? Y realmente nos empezó a ir muy bien, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que hago, o sea, nunca haría algo en mi vida que sea porque sí, ¿no? Yo creo que todos los proyectos que he hecho en mi vida, y que uno los hace así, digamos, desde el periodismo, siempre tienen que tener un compromiso. Contramano ha sido un proyecto, ¿no? Porque la idea de Contramano era visibilizar, desde el típico, por ahí empieza, el pecado original de los cronistas, ¿no? Visibilizar
esos sectores, digamos, sociales que de alguna manera estaban, por lo menos entonces, ninguneados, ¿no? Estaban así como, eran como laterales, marginales, ¿no? No eran medios marginales, sino eran vistos, eran tratados de esa manera desde los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que trabajé, no sé, además hice mucho calle, ¿no? No era el estudio. Al principio, claro, empezamos con el tema del estudio, de la televisión, ¿no? Pero no, eso no, o sea, esa no era la idea, ¿no? La idea era ir a la calle, estar en la calle, estar con la gente, conocer, vivir sus espacios, en fin. Entonces hicimos, trabajamos con las cholitas cachascañistas. Me acuerdo que todavía entonces no eran lo que llegaron a ser luego, ¿no? Porque yo estaba enamorada del Carlos Monsiváis y el tema del cachascán y toda esta cosa, ¿no? Y bueno, de la calle, y hablamos, no sé, me acuerdo que era con las chicas de la noche, con los chicos de la noche, no sé, hemos hecho tantas cosas, pero con esa gente, ¿no? Con esos grupos sociales, ¿no? Las tribus urbanas, me acuerdo, los chicos de la calle, las niñas, ¿no? Que estaban metidas en el tema de la prostitución, tratadas, ¿no? De esa manera. Hicimos unas cosas muy lindas con Contramano, ¿no? Y fueron 5 años de trabajo, algo que fue creciendo. Ese programa se difundió en Televisión América Latina durante muchos años, y a partir de ese trabajo fue que yo salté a trabajar con la gente de VJ Movement, ese movimiento de videoperiodistas que tiene su base en Holanda. Y aprendí, ¿no? Este concepto del videoperiodista, que es ese periodista que es todo, ¿no? Yo decía, soy la queca, ¿no? Porque hacíamos todo. O sea, tú eres tu productor, tú eres tu camarógrafo, tu editor, todo, ¿no? Entonces, eso me ha servido un montón, ¿no? Para trabajar sola. Bueno, estabas comentando de que en tu programa específicamente estaba relacionada con la crónica, y que la crónica tiene que ver con esto de visibilizar a las poblaciones marginadas. ¿Cuál es tu atracción o el porqué de tu gusto hacia este género, hacia la crónica? Uy, porque yo creo que para comprender, si es que queremos comprender verdaderamente algo, el porqué de las cosas, el dato nunca va a ser suficiente, ¿no? Y eso es lo que hace de alguna manera el periodismo. El periodismo desde su lado, digamos, informativo, ¿no? Informa. Tienes el dato, tienes el hecho concreto y nada más. Ese es un tipo de periodismo, ¿no? Digamos, el más básico o el más elemental, porque hay otro periodismo, que es el periodismo de investigación, ¿no? Un periodismo mucho más exigente, mucho más completo, más complejo, ¿no? Y la crónica es aún más que eso. No solamente tienes el dato, la información, sino que estás tú como testigo, digamos, inclusive que participa de manera muy activa, y que se mete en esa, no solamente en la búsqueda de información, ¿no? Se mete de tal manera que logra comprender mucho mejor determinado hecho, determinada situación, ¿no? Entonces, por eso yo soy una militante de la crónica, porque esa manera de contar las cosas a mí me permite conocerlas y poder explicarlas mucho mejor, ¿no? Conociendo a la gente, escuchándola y además haciéndolo de la mejor manera, de una mejor manera, que es escribiéndola, contándola bien y lindo, porque la crónica está, digamos, sustentada, por un lado, en los hechos, así reales, en un hecho concreto, sí, pero está sustentada en la investigación,
profunda y además en la palabra, ¿no? O sea, yo le tengo fe a la palabra, ¿no? El valor de la palabra. Cada palabra, cada... En Rascacielos, ahora que hacemos la revista, no sabes cómo es ese trabajo de palabra a palabra, negociar con los autores. No te me adelantes, que esta pregunta para más adelante. Rascacielos. Bueno, desde la crónica, ¿no? ¿Qué temas te gusta abordar, ¿no? Y teniendo en cuenta que mucho se suele hablar de la crónica amarillista, ¿no? De esto, de la crónica amarillista, digamos, ¿qué temas te gusta abordar a vos particularmente? Yo creo que primero hay que aclarar el concepto, ¿no? Yo entiendo que en Argentina, y tú eres argentino, la crónica se la entiende como, digamos, básicamente como una noticia, como información, ¿cierto? Aquí también, de alguna manera, se ha entendido la crónica como ese relato cronológico, ¿no? Es más, aquí tenemos la tradición de la crónica colonial, ¿no? De hecho, Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela es el gran cronista de la colonia y el gran cronista, por lo tanto, de América Latina en tiempos de la colonia, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha entendido que la crónica era ese relato cronológico, ¿no? Digamos, histórico, por una parte, y por otra parte, se ha entendido la crónica como información, que es lo que tú me acabas de decir. Pero no, es decir, tiene algo de eso, de la crónica colonial, digamos, pero no de la crónica como noticia, ¿no? La crónica latinoamericana, por lo menos de la manera en que yo la he estudiado, y yo he estudiado crónica y he hecho mi tesis de maestría sobre la crónica latinoamericana, con 3 autores, en fin, pero la crónica latinoamericana es otra cosa, ¿no? Es una cosa mucho más rica, digamos, en el sentido en el que, digamos, tiene como base como raíz, digamos, de su árbol, ¿no? De este tronco, efectivamente la crónica, digamos, colonial, ¿no? Pero como uno tiene así los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, ¿no? Entonces está ahí. Es una riqueza maravillosa porque esa crónica contaba lo que estaba sucediendo en un momento particular de la historia de la humanidad, ¿no? Con detalle, etcétera, etcétera, y contaba para España cómo era este mundo, ¿no? Listo. La crónica de ahora, la crónica, digamos, del siglo XX, tiene ese aspecto, digamos, de los periodistas, de los escritores, porque fueron los escritores antes que los periodistas, los escritores que empezaron a trabajar, digamos, en los periódicos, y por lo tanto, por eso escribían este tipo de textos mucho más trabajados, mucho más elaborados, con mucho más cuidado en la escritura, digamos, ¿no? Pero estos escritores fueron los que se fueron, digamos, moldeando, ¿no? En los términos que les exigía el periodismo, y era una época en la que también miraban, igual que los de la colonia, maravillados lo que estaba sucediendo en ese momento preciso del mundo, que era de la historia, que era la entrada al siglo XX, ¿no? Que estábamos viviendo la modernidad, ¿no? Y atravesábamos todos estos cambios que sucedían en el mundo, porque nos estábamos industrializando, porque teníamos así toda esa movida, digamos, ya urbana, las ciudades se estaban conformando, era una locura, ¿no? O sea, todos esos avances que hubieron a principios del siglo XX tenían a la gente un poco descolocada, que es lo que un poco nos pasa también en este otro fin de siglo, ¿no? Que es que ahora ya también estamos con el tema del internet y las redes sociales y qué sé yo, y entonces estamos así como un poco locos porque es una crisis también, y todas las crisis a lo largo de la historia siempre han anclado en la escritura. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la crónica? La particularidad de la crónica es que te permite contar la complejidad, digamos, de ese mundo con
múltiples herramientas, es decir, no tienes la rigidez, no sé si la rigidez, el formato que te exige más moldeadito, que tiene, por ejemplo, no sé, digamos el cuento o digamos la noticia, que te exige que sea así, 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 así. En cambio, la crónica es, tú puedes agarrar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, puedes tener entrevista, puedes tener reportaje, puedes tener, o sea, un poco de todo, digamos, puedes tenerlo, utilizarlo, ¿no? Y con eso contar, ¿no? Con esas herramientas, ¿no? Puedes contar una determinada situación, realidad, en fin, ¿no? Eso me encanta de la crónica, ¿no? O sea, su abanico así que es así como muy, muy, muy grande, muy amplio, ¿no? Las posibilidades que te da para poder contar. O sea, no hay nada más complejo, creo yo, que ese tipo de escritura, ¿no? Y para contar esta realidad, y sobre todo la realidad latinoamericana, yo afirmo, sostengo que la crónica es verdaderamente el relato latinoamericano por excelencia. La novela es europea, ¿no? La crónica es nuestro modo narrativo propio en América Latina. Wow, gracias por esas palabras y esa definición. La verdad que yo particularmente no vengo del medio periodístico ni de la comunicación, totalmente ajeno. Entonces, a veces por ahí las palabras que uno escucha por ahí se mezclan y está perfecto tu aclaración y la agradezco. No solamente para mí, porque no creo que sea el único por ahí que desconozca, pero estamos aprendiendo. Y bueno, en base a esto que comentás, que me parece súper interesante, que claramente después me voy a poner a leer más e investigar porque me parece súper interesante. ¿Qué temas son los que te gusta abordar a vos desde la crónica? Porque me imagino que, como decís, es tan amplio y puede abarcar tantas cosas, pero calculo que vos tenés tu corazón o tu sentir en algunos temas más que otros. Uy, me has hecho pensar. Te iba a decir que te iba a decir que no tengo un tema en particular, ¿no? Pero sí, ahora que me preguntas, tengo algunas debilidades, ¿no? Y hay una muy particular que son los malos. Yo tengo un texto que he escrito sobre Arce Gómez, el ex ministro del interior de la dictadura. Y es un texto que ha salido de otro más grande, ¿no? Que es un texto que estoy escribiendo hace muchos años sobre el tema de la dictadura. Entonces ahí están estos personajes, ¿no? Está García Meza, está Arce Gómez, y al trabajar este texto, entrevistándolo, ¿no? Leyendo, etcétera, me ha parecido que estos personajes son en términos, digamos, literarios, muy ricos, ¿no? Son unos personajes muy ricos porque son muy complejos, pues, ¿no? Es uno de los desafíos, por ejemplo, de la crónica, que es de lo que estamos hablando, porque te obliga a comprender, ¿no? La complejidad de un hecho y la complejidad de un personaje, ¿no? Una persona nunca es completamente buena ni completamente mala, ¿no? Hay una riqueza ahí que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, conocer, saber por qué este sujeto hace lo que hace, dice lo que dice, piensa como piensa. Esa gente, en términos literarios, digamos, ¿no? Me llama muchísimo, muchísimo la atención. Pero en general, las historias que tengan algo, que nos revelen algo, o sea, que hay que encontrar, pues, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada historia? Pero sabes que yo creo que detrás de cada historia aparentemente irrelevante, en fin, sí se puede encontrar un mundo, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo decía, cuando hacía por lo menos contramano, yo decía, yo te encuentro una historia en la señora que vende dulces en la esquina con toda seguridad. Ahí hay una historia valiosa, riquísima,
que puede aportar, ¿no? Pero hay que encontrarla. Y para encontrarla tienes que buscar mucho. Hurgar, quiero decir, ¿no? Claro. Que no se me vaya a repetir, pero vamos a enchufar. Mientras te enchufas. Bueno, contanos justamente cómo asumís la responsabilidad de llevar el suplemento de Página 7, la revista Rascacielos. Yo creo que es un anhelo, un largo anhelo, que lo hemos ido construyendo con Isabel Mercado, la directora de Página 7. Y con Isabel siempre hemos coincidido en todos los talleres de crónica y todo esto, ¿no? Entonces todo el tiempo decíamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos crónica en el periódico? Siempre había la intención, el deseo de llevar la crónica al periódico, pero tú sabes que la crónica en verdad exige no solamente este trabajo de investigación, te puede tomar meses y hasta años inclusive, ¿no? De investigar y de meterte tanto en una historia para poder luego para ver el resultado final. Pero una de las cosas que sucede con la crónica, precisamente porque es un trabajo complejo y moroso, es también espacio, ¿no? O sea, te demanda un espacio físico el texto mismo, ¿no? Entonces es muy difícil que en un periódico uno pueda darse ese lujo, ¿no? El periódico es caro, ¿no? Pero además de que el papel, quiero decir, el papel te cuesta, ¿no? O sea, no te puedes tirar cuántas páginas con un solo texto, pero además está el asunto de los lectores, ¿no? Desde el lado de los lectores, tienen que ser lectores pues muy exquisitos, ¿no? Que quieran leer esos textos tan largos. Entonces, ciertamente era un desafío muy grande, ¿no? Una apuesta muy grande, y es una apuesta desde el lado del periódico, pero es una apuesta desde el lado de los lectores, ¿no? O sea, nosotras hemos puesto una enorme confianza en los lectores, en que los lectores merecen tener este producto, estas historias bien escritas, investigadas, de calidad, merecen tener este tipo de contenido y de periodismo, ¿no? Porque lo otro era seguir reiterando, no sé, repitiendo lo que se ha venido haciendo en el periodismo durante todos estos años, que es hacer estos suplementos que está bien, o sea, funcionan, son respetables, que tienen esta diversidad de contenido, que es actualidad, en fin, pero yo no quería eso, ¿no? O sea, yo creo en otro tipo de periodismo, más aún ahora que creo que este mundo está así como muy ruidoso, ¿no? La oferta es demasiada, es mucha, hay una sobreinformación, sobresaturación de contenidos más que información, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? El periodismo ahora está replanteándose su rol, ¿no ves? O sea, información, datos, tienes por montones, estamos saturados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es el aporte de los periodistas a esta realidad, a esta situación? Es, ok, ahí está, tú tienes por demás toda esa cantidad de información, de datos que se dio en las redes, aquí, allá, más allá, ¿no? ¿Cuál es nuestro aporte entonces? Número uno, contenido propio. Es decir, vamos a producir el contenido. No es lo mismo consumir y bajar de la red y bajar de lo que escriben los otros aquí y allá. Vamos a nosotros producir nuestro propio contenido, ¿ya? Lo habíamos hecho tú también leíste ahí, hace unos años hicimos con Alex Ayala la revista Pie Izquierdo, que fue la primera apuesta por hacer un periodismo de este tipo en el país. Pero lo que hacía Pie Izquierdo era tener muy lindos textos, pero escritos por digamos, escritores de afuera del país. Eso está muy bien porque eso nos ayuda a mirar qué se está haciendo en otros lados y es de alguna manera una escuela. O sea, porque además en ese tiempo no estaba tan desarrollado el Internet y las redes y no teníamos el acceso que tenemos ahora a todas estas publicaciones. Antes tú tenías que así, rogarte a alguien que viajaba y decía, ay, por favor, cuando vayas no sé dónde, tráemelo, ¿no? Tráemelo, la etiqueta negra, Gato Pardo, esas super revistas, ¿no? Que se hacían en otro lado, tú tienes que, ¿no? Rogar que te las traigan. Entonces pasaba eso, ¿no? Entonces con Pie Izquierdo teníamos acceso a ese tipo de textos, de cronistas de otros lados, qué lindo, qué bien. Pero ahora, con Rascacielos,
la idea es que nosotros produzcamos nuestro contenido porque tenemos gente, tenemos la capacidad, tenemos la calidad. Nos falta, por supuesto, yo siempre he dicho que Rascacielos, sostengo, es una escuela en muchos sentidos. Es una escuela para nosotros, los periodistas, los que estamos haciendo Rascacielos, porque estamos aprendiendo a hacer esto. Es una escuela en el propio periódico, porque nunca antes se había hecho una revista con las características de una revista, que no es lo mismo que un suplemento, es una revista tal cual se concibe una revista, ¿no? Con todos los detalles, con todo el cuidado, pero además semanal. Estamos locos porque tenemos que sacar una revista semanal, con todo el cuidado que eso implica en fotografía, en diseño, no solamente en el contenido, que como te digo, está cuidado, pero así hasta un punto y una coma están cuidados. En base a eso que estás comentando, bueno, ¿cuáles serían los retos, ¿no?, que tiene la revista? Y es un poquito lo que estás comentando ahora, pero ¿cuáles son los retos, los desafíos que tiene la revista? Que debe ser todo un proceso, me imagino. Bueno, el reto primero ha sido nacer, ¿no? Y superar este desafío, que creo que lo hemos logrado, pero además somos bien ambiciosas. Nosotras desde el primer día que hemos salido sabíamos que íbamos a crear el Premio Nacional de Crónica, ¿no? Teníamos que hacerlo porque tenemos que alentar la escritura de la crónica, sea como sea, y aún así hemos tenido textos muy buenos y seguramente este segundo año van a ser mejores y mejores y mejores. Esa es la idea, ¿no? Queremos alentar este tipo de trabajo, este tipo de escritura. Entonces, desde un principio siempre es un desafío para un periódico como Página 7, además, apostar por una cosa como esta, ¿no? Y en realidad era una apuesta para los lectores, como te decía, pero también para los empresarios, ¿no? Porque es muy de nosotros los bolivianos decir, ay, es que en Argentina hacen la Rolling Stone, ¿no? No sé, en España está, qué sé yo, no sé, el País Semanal, no sé, ¿no? En el Perú se hace la etiqueta negra, ahí está. Tanto dicen que hay cosas maravillosas afuera, aquí está Rascacielos, lo estamos haciendo, y si queremos mejorar la calidad de nuestro periodismo, apostémosle a una cosa como esta. Bueno, ahora se nos plantea un desafío inmenso, no solamente para nosotros como Rascacielos, sino para el periodismo en general. Ustedes saben y han debido estar escuchando si todo este tiempo está nuestro caiqueo, ¿no? Como decimos aquí, nuestra queja, ¿no? de la situación en la que estamos, que es muy complicada y nos está obligando a repensarnos, ¿no? Es un desafío inmenso para nosotros, por suerte, digo nosotras, ¿no? Porque en Rascacielos lo hacemos puro mujeres. Entonces sí hay un proyecto en camino, que no lo voy a decir todavía, pero sí estamos planteándonos un nuevo desafío que está hermoso, esto está lindo, estoy muy entusiasmada porque vamos a dar un siguiente paso en Rascacielos. Ay, por favor, ahora no nos dejes con la intriga. La primicia la vas a dar muy pronto, me imagino. Sí, dentro de poco esperemos darles la noticia. Y en base a todo esto estábamos hablando de los retos de la revista. Ahora, ¿cuáles son tus retos o desafíos personales de afrontar la revista? ¿Cuáles son los retos y desafíos que vos encontrás a nivel personal? ¿Qué pregunta? Uy, yo quiero hacer de esta la mejor revista no solo del país. La ambición es grande, ¿no? Porque ahora, además, con esto de las redes, nunca es una cosa solamente nuestra, ¿no? Desde que estamos en las redes, el alcance es enorme, ¿no? Es muy grande. Entonces, queremos hacer de esta una revista con alcance, llamémosle, bueno, global es mucho decir, ¿no? Pero... ¿Por qué no? Sí, claro, un alcance, ya estás en las redes y eres más o menos global, ¿no? Claro. Pero bueno, sí somos muy ambiciosos en ese sentido, creo que podemos hacer una cosa linda desde Bolivia. Siempre viene gente muy valiosa a contar Bolivia, ¿no? Y luego tenemos la repercusión de las historias que han contado sobre Bolivia.
Yo creo que nosotros podemos contar Bolivia, ¿no? Nosotros mismos podemos contar y mostrarle al mundo, ¿no? Lo que estamos haciendo en Bolivia y las maravillas que estamos haciendo, que se hacen en este país. Entonces, ese es, creo, el desafío. Estamos muy contentas, de verdad, porque estamos teniendo mucho apoyo de instituciones, de organizaciones que creen en esta manera de hacer periodismo. Qué lindo, Ceci. Yo me fui un ratito porque tenía justo una entrevista con Comunicación Boliviana, casualmente, dando información de lo que está sucediendo aquí en Argentina, con esos datos, esas estadísticas que son duras y que, bueno, siempre los medios te piden. Pero estaba escuchando toda la entrevista que te hacía Pablo. Nos encanta tenerte, Ceci. Respecto justamente a esto del periodismo, ¿cómo tú ves el periodismo boliviano? ¿Cómo está afrontando toda esta situación? Ahí en Bolivia, sobre todo en un ámbito bastante duro, donde la política, donde lo partidario está muy presente y además en vías de unas próximas elecciones que además politiza mucho más, y que no solamente está a nivel de esto del Estado, sino baja mucho más abajo, está toda la población hablando todo el tiempo en las redes, en los medios, etcétera. Creo que ahí hay un sentir y también hay una percepción, sobre todo de los medios y de la gente que está trabajando en los medios. En este caso, desde la revista, ¿qué percepción tienen ustedes respecto a todo lo que está sucediendo en el periodismo? No solamente del ámbito político, te digo, sino en general. ¿Cómo tú ves el periodismo en Bolivia? Bueno, yo creo que es casi hasta un cliché, ¿no? Ya decir que el periodismo está en crisis. El periodismo está en crisis hace muchos años, ¿no? Entonces, esta situación simplemente ha como acelerado, digamos, esa evidencia, ¿no? Y nos ha puesto realmente frente a un reto enorme que lo veníamos arrastrando, ¿no? Yo creo que estamos muy conscientes de que eso se venía arrastrando hace bastante tiempo. Y no sé, yo soy un poco crítica, ¿no? Con el propio periodismo. Me decía Pablo hace un ratito, ¿no? Esto de que nunca me quedé contenta con nada, ¿no? Yo creo que, no con nada, sino que era como que me sentía un poco incompleta, ¿no? Tenía que avanzar un poquito más, en fin. Okay. Entonces, sí, entonces yo creo que el periodismo sí ciertamente está en crisis, pero por las condiciones en las que trabajamos, por la propia dinámica del periodismo, creo que esas urgencias, ¿no? del periodismo no nos han permitido mirar el futuro, ¿no? Mirar un poco más allá de cuál es nuestro rol, ¿no? Inclusive nuestro rol ahorita está pues en entredicho, ¿no? Habrán, me tirarán tomates los colegas, pero yo creo que el propio rol de los periodistas está en súper defensores, ¿no? del rol del periodismo, que es este rol, digamos, de autoridad del periodismo, pero que yo, francamente, lo pongo un poco sobre la mesa, digamos, más que en cuestión, sino que yo plantearía un debate respecto de ese lugar privilegiado en el que se colocan los periodistas. Yo creo que con el surgimiento de las redes sociales, etcétera, el rol del periodismo ahora es otro, ¿no? La información ya está, ¿no? La información circula, está ahí, están bueno, antes estaban las agencias informativas, que creo cada vez menos, ¿no? Pero existiría una diferencia cualitativa, ¿no? Si es que las noticias entre un medio y otro fuesen distintas, si el tratamiento fuese distinto, ¿no ve? Porque, ¿qué hacemos? Todos los periodistas yendo a cubrir un mismo evento, un mismo hecho, la misma conferencia de prensa, y todititos los medios haciendo exactamente lo mismo y después replicando lo mismo en sus medios, ¿no? O sea, si cada medio trabaja, elabora, ¿no? esa información
de una manera absolutamente particular, única, porque la analiza, la contrasta, le añade a maravilla. Pero si todos los medios hacen exactamente lo mismo y repiten exactamente lo mismo, ¿dónde está el valor? ¿Cuál es el valor? ¿No es cierto? Entonces, creo que nuestro rol es precisamente ahora explicar, ¿no? Ayudar a la comprensión de un determinado hecho a partir de esa noticia. A partir de haber recogido esa información básica, la idea es tratarla, ¿no? Así como que la metes a procesarla y realmente devolver un producto, un material que te ayude a comprender a ti, lector, ¿no? ¿Cuál es la complejidad de esa situación? O sea, ¿qué con qué? ¿No ve? Porque ese hecho no es un hecho sueltito, una cosa así. O sea, ¿de qué te sirve saber eso? No te sirve de nada saber eso, ¿no? Si es que tú no lo entiendes con unos antecedentes, con un contexto, con una proyección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación bien compleja, pero yo confío mucho en que estas crisis son maravillosas para rehacernos, para repensarnos, y es una de las cosas que está pasando, por ejemplo, ahorita mismo con el arte, ¿no es cierto? Esta situación, así como al periodismo le ha obligado a decir, no, de pronto hemos entrado todos en esta cosa digital, hemos tenido que aprender a grabar, no sé, ¿no es cierto? A hacer entrevistas en vivo, hacer podcasts, no sé qué, ¿no? Lo mismo nos está sucediendo en otros, en el ámbito del arte, por ejemplo, ¿no? Perdón, antes de pasar a eso, una de las cositas que está pasando con el periodismo, con la que yo francamente no estoy de acuerdo, es que esa urgencia, nos ha dado un patatus con esta situación, corremos el riesgo los medios de perder nuestro norte, ¿no? Está pasando que los periódicos, porque están en las redes, porque se han metido al asunto digital, están queriendo volverse televisión, ¿no? Y esa no es la idea. Es decir, ¿cómo llamas la atención en medio de todo este zafarrancho, ¿no? Para que te lean, para que te miren, o sea, creo que no es esa. Para competir, ¿no? Claro. Es que estás compitiendo con la televisión y no eres televisión. Tú eres un libro escrito y tu base es la palabra, ¿no? Y tenemos que apostar y seguir, porque si no, realmente entras a hacer un montón, ¿no? Yo lo que les decía hace un momento, la cualidad distintiva nuestra es otra. A nosotros nos tienen que buscar porque nosotros te damos calidad y porque nosotros confías y porque nosotros tratamos la noticia, ¿no? La procesamos, la pensamos, no es una cosa sueltita, ¿no? Bueno, eso quería decir. Pero bueno, la inmediatez es terrible, ¿no? O sea, la inmediatez se ha vuelto el recurso más como valorado dentro de todo el circuito del periodismo, cuando, bueno, en realidad también necesita ser procesado toda experiencia, toda información que se va construyendo, ¿no? Pero bueno, es largo el tema. Además hemos celebrado el Día del Periodismo, que yo cada vez que escucho odas a estas situaciones, digo, verdaderamente sí es un trabajo sacrificado y eso es lo valorable de todo esto, pero también viene toda esta crítica que es muy válida y como tú dices, sería muy lindo en algún momento generar una mesa redonda donde se dialoguen todas estas aristas que son fundamentales para todo esto. Ceci, de verdad hay que hablar demasiado sobre esto y además tienes tú una mirada muy amplia sobre todo este panorama que nos encanta y bueno, queremos concluir con este pimponeo que siempre hacemos y que nos encanta, pero también un poco vislumbra todo lo que tú estás haciendo en tu realidad, en tu cotidiano como mujer, como periodista, como esa gran persona en la cual estás haciendo todo, de todo. Te has vuelto una mujer todóloga, como lo has dicho.
La primera palabra, y viene a colación de esto que decía que la revista está conformada por mujeres, son las que trabajan. Entonces la primera palabra es mujer. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué frase, qué palabras nos puedes compartir cuando te digo la palabra mujer? Creatividad. O sea, ¿te tengo que responder una palabra por cada una que me digas? Puede ser una Como palabra, una frase o nos puedes dar, no sé, toda una descripción de todo eso, ¿no? Sí. Ay, no sé, la mujer me parece, uy, es una paridora, pero paridora de ideas, paridora de todo, ¿no? Creativa total, ¿no? Entonces, no sé, creo que la mujer es el personaje, es el personaje de este nuevo contexto en el mundo entero, ¿no? La mujer está haciendo cosas maravillosas porque tenemos esa, no sé, esa cualidad quizá que es muy propia no sé si me cuesta un poquito ese tema de la mujer, más bien me gusta mucho hablar a mí de la sensibilidad femenina más que de mujer, no mujer o hombre, digamos, sino de esa sensibilidad, ¿no? Que puede ser tuya, que puede ser, ¿no?, mía, de cualquier, es una sensibilidad muy particular que es esta amorosa, digamos, ¿no? O sea, de mirar el mundo desde un espacio en todo caso, no sé si hasta opuesto, ¿no?, a ese mundo hasta ahora vivido que ha sido muy duro, ¿no?, muy violento, ¿no? Y las mujeres, o esa sensibilidad, mejor dicho, otra vez femenina, tienen más bien ese otro lado que es más amoroso en todo sentido. Yo creo que había un profesor en la universidad muy bello, que era un cura, ¿no?, el Esteban Bertoluso, que decía que había que inventar una palabra, todos teníamos que inventar un verbo, no una palabra. Alguna vez en la vida teníamos que inventar un verbo. Y el verbo que él había inventado era amorizar, que era ponerle amor a todo lo que tú haces, ¿no? Entonces, creo que las mujeres, la sensibilidad femenina, aplica esa palabra, ese verbo. Bueno, vamos con otra, que es Bolivia, que es esa gran patria, bueno, ese gran espacio terrenal que tenemos. ¿Qué palabra? Bolivia, no sé. Bolivia. En diversidad, ¿no? Creo que este es un país riquísimo, maravilloso. Estoy pensando, por ejemplo, uno piensa la identidad en contraposición, ¿no?, de otra realidad. Entonces, pensar en otro mundo, ¿no?, en otra cultura que sea un poco más mono, es decir, que no tenga la diversidad que tenemos nosotros, resulta un poco aburrido, no solamente aburrido, menos rico que lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Esta nuestra diversidad que tenemos de culturas, de lenguas, de costumbres, nos hace un país riquísimo, riquísimo, maravilloso, y creo que eso es lo que tenemos que trabajar, hablar de eso, hurgar, mover, mostrar. Así es. La siguiente palabra es, bueno, palabras acá. Redes sociales. ¡Ay, ruido! La primera palabra que se ve es el ruido. O sea, ahorita estamos con una saturación impresionante de las redes, ¿no? Entonces, quizá más bien haya que... Yo estoy pensando a ratos, ¿no? Veo menos amigos ahí presentes en las redes cada vez más. Y yo estoy pensando que estamos así como saturados y eso está muy bien, ¿no? Está muy bien, es una de las paradojas de la cuarentena, ¿no? Nos ha hecho ver que ya vivíamos en cuarentena, metidos en las redes unas cuantas horas al día. Entonces, esto nos está obligando a estar con nosotros mismos, como decía la amiga que les conté, y mirar otras cosas que no las mirábamos. Otra palabra es justamente coronavirus. Coronavirus. Ay, uy, estaba pensando, yo le decía una mala palabra, comillas, le decía el puto bicho, ¿no? Pero ahora tiene que ver con lo que les acabo de decir. Creo que es el puto bicho, pero es el maestro también, ¿no? Porque yo creo que este puto bicho nos está obligando a aprender muchas cosas, ¿no? Desde la cosa terrible, que es estar así, con esta distancia que es terrible, a ratos
creo que a todos nos ha venido algún ratito, un poquito por lo menos, de una depresión de pena, ¿no? O sea, no sé si es necesariamente esa depresión de estar así sin hacerlo, o sea, o encerrado, a mí no me ha venido mucho eso, pero sí me han venido esos momentos de pena de vernos así, ¿no? Mi hijo vive aquí en La Paz, pero no vive conmigo, ¿no? Vive en otro barrio. Es alucinante que hace 2 meses yo no pueda abrazarlo, yo no pueda verlo. El otro día es el cumpleaños de mi mamá. Tener a la familia ahí me alucina, me da ganas de llorar, ¿no? Entonces, bueno, este puto bicho es eso que no nos deja tocarnos, no nos deja abrazarnos, vernos, pero al mismo tiempo es un maestro, no nos está enseñando a valorar justamente eso. O sea, termina esta cosa y quiero volar a ver a mi mamá, ¿no? Y abrazar a mi mamá y abrazar a todo el mundo, así al que pase delante mío, yo le voy a abrazar. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, si nos podés hacer recordar las medidas que tenemos que tomar al momento de salir a la calle con respecto a la pandemia. Siempre hacemos que nuestros invitados hagan el spot publicitario de la salud, digo yo, ¿no? Entonces, podés recordar esas medidas y, bueno, regalarnos un mensaje para todos los seguidores que siguen el Diversa en vivo y, bueno, que este video queda grabado en la página para que mucha gente después lo ve después de que salió el vivo, así que si también nos podés regalar un mensaje de tu parte, lo que vos quieras. Bueno, primero agradecerles muchísimo, no sé, espero haber aportado con algo que no tenga que ver conmigo, porque eso es irrelevante, sino con el trabajo que hago desde donde sea, ¿no? En este caso, desde la revista, ¿no? Espero que haya sido de alguna utilidad. Un abrazo inmenso a ustedes y gracias por invitarme. Y bueno, decirles a las personas que nos están viendo, a los seguidores de ustedes de su página, que bueno, que se cuiden mucho, que este asunto es como es, ¿no? Es así de serio. Entonces, la única manera que conocemos hasta ahora de cuidarnos es mantener las medidas estas respecto de la higiene, ¿no? De estar permanentemente lavándonos las manos, en fin. Mantener la distancia social, lamentablemente. Hay un texto muy bello que he leído de la Gabriela Wiener, es una escritora peruana que vive en España, una mujer maravillosa que quiero y admiro mucho, y su parejo, ¿no? Ha estado con el virus en España en el momento más crítico, ¿no? Y ella escribió un texto hermoso contando cómo había sido esta experiencia y decía una cosa muy linda que se me ha quedado y que quisiera contarles y que ese sea no sé si es mensaje, mi cuento, ¿ya? Y es que, como había enfermado el parejo, el esposo, claro, fue una cosa muy, muy terrible porque la soledad en la que están las personas que enferman, porque tú no los puedes acompañar y hay gente que y están muriendo ahora solos, ¿no? Es una de las cosas más tristes porque no te permiten estar ahí cerca. Entonces, bueno, él había enfermado y él estaba solo en la clínica, en el hospital, y luego finalmente, porque es joven, ¿no? Entonces lo devolvieron a la casa una vez, ¿no? Y la siguiente vez ya por fin fue para, ya digamos, fuera de riesgo, pero en cuarentena, separado a la casa, ¿no? Estaban aisladas, ellas dos, ella tiene su pareja, además, mujer y esposo, los tres viven juntos. Entonces, ella decía una cosa muy hermosa, y era que la única manera, y además hay dos niños, dos hijos, entonces la única manera de cuidarse, para poder cuidarlo y para cuidar a los niños y a la otra pareja, era la distancia, ¿no? Entonces, la demostración de la mayor prueba de amor que podían tener ese momento, en vez de lo contrario que uno haría, que es abrazar a tu querido, a tu amado, era justamente no abrazarlo, ¿no? O sea, sostener la distancia y hacer todo lo posible por estar lejos para que se pueda curar, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ese esfuerzo. Nuestra mayor, digamos, prueba de amor, que sea la distancia hasta que podamos salir de esto. Qué lindo mensaje. Gracias, Ceci.
Hemos estado 1 hora y 4 minutos, más del tiempo que siempre, pero me encanta, Ceci, porque todas las palabras, todo el mensaje que has dado es para volverlo a escuchar. Para la gente que nos sigue a través de esta página van a poder escuchar y ver el video. Está grabado y bueno, tú también te vas a poder ver, Ceci. Ya está disponible, terminando esto, ya está disponible, queda ahí en el muro, entonces toda la gente que no ha podido ver totalmente el video, pues esté atenta, y así también estamos con esta campaña del 17 de mayo, del domingo próximo. Es un día donde se conmemora, se hace una reflexión sobre un tema de derechos fundamentales hacia la población LGBT. Estamos hablando de un tema que es duro para nosotros, que es el tema de violencia, odio, discriminación, crímenes de odio, que todavía no están sancionados en el caso boliviano. Son más de 50 situaciones de crímenes de odio a mujeres trans, y que solamente uno ha sido mencionado. Entonces, el mensaje está puesto a través de voces como la tuya, Ceci, que gentilmente nos has escrito un párrafo, un texto que reivindica una posición respecto a lo que tú crees hacia esta temática, y así muchas personalidades del medio boliviano y también internacional que están aportando hacia esta fecha, que reivindica a estas poblaciones que históricamente han sido vulneradas, y que creo que tiene que no solamente cargar esta agenda a la población LGBT, sino toda la población en general, y eso es lo que estamos tratando a través de estas campañas, de demostrar que no solamente son nuestras voces las que tienen que ser las escuchadas, sino de todas y todos, y sea esa conciencia social la que lleve a esa transformación también social. Gracias, Ceci. Vamos a retornar pronto con más entrevistas. Bueno, el jueves siguiente tenemos ya otra entrevista. Estén atentos. Un abrazo a toda la gente que nos ha seguido. Besos y nos vemos. Cuídate, Ceci. Te queremos a la distancia. Te abrazamos y deseamos un éxito de siempre en todo, todos los afectos, abrazos y cariño. Así es, le mandamos un beso enorme a Ceci, gracias por ser parte. Bueno, el video, como les contaba Andrés, va a quedar disponible apenas terminando acá, ya queda ahí en el muro de Diversa. Recuerden que si salen a la calle, usar barbijo, lavarse las manos, como dijo Ceci, y recuerden que si me cuido yo, cuidamos a todos los que nos rodean, así que eso es importante. Que tengan una linda noche de martes. Gracias, abrazo.